Primer domingo de Cuaresma, tiempo de penitencia, tiempo de andar con Jesús por el desierto, tiempo de conversión. ¿En qué consiste la conversión? El Evangelio en la Santa Misa, este primer domingo de Cuaresma, nos habla precisamente de eso, de andar por el desierto y de este tiempo que es un tiempo de conversión, y nos explica Jesús en qué consiste esta conversión. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Vamos como siempre a hacer un análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa y vamos a aprender mucho. Quédate con nosotros. Celebramos el primer domingo de Cuaresma en este ciclo litúrgico B, en el que principalmente nos enfocamos en la lectura del Evangelio según San Marcos, aunque en este tiempo de Cuaresma también recurriremos frecuentemente al Evangelio según San Juan. Vamos como siempre a hacer la lectura del texto del Evangelio que leemos en la Santa Misa, para después hacer un análisis bíblico y concluir con un momento de oración. Vamos como siempre a ponernos primero que nada en presencia del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio nos cuenta lo siguiente. El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás. Durante 40 días. Vivía entre las fieras, y los ángeles lo servían. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Muy corta el texto que leemos en esta ocasión en la Santa Misa de este Evangelio según San Marcos, así que vamos a proceder a hacer el análisis bíblico. Primero que nada, en esta ocasión leemos dos perícopas tomadas del Evangelio según San Marcos. A pesar de que el texto que leemos en la Santa Misa es tan breve, leemos dos perícopas que también resultan muy breves en el Evangelio según San Marcos. En primer lugar vemos la perícopa de las tentaciones en el desierto, y la segunda, el grito inaugural del reino de Dios. El contexto inmediato de estas dos perícopas está formado, lógicamente, por lo que sucedió justo antes y lo que sucederá justo después. Justo antes de esto aparece en el Evangelio según San Marcos la perícopa de la unción mesiánica de Jesús, que consiste en su bautismo en el Jordán de manos de Juan el Bautista. Y después de que Jesús haga este anuncio, este primer gran anuncio del reino de Dios, veremos la perícopa de la vocación de los 4 primeros discípulos. Si has seguido el programa Pasión por el Evangelio, y no solo eso, si has ido a misa todos estos domingos como debe ser, te habrás dado cuenta que esto ya lo habíamos leído. En la Santa Misa esto ya lo habíamos leído. ¿Por qué? Porque estamos leyendo el Evangelio según San Marcos, y el Evangelio según San Marcos comienza justamente con todo esto. No cuenta Marcos ningún evangelio de la infancia, como lo harán después cuando escriban más tarde Mateo y Lucas. Así que esto ya lo habíamos leído en la Santa Misa y ya lo habíamos también analizado aquí en Pasión por el Evangelio. Sin embargo, es muy importante detenernos a hacer un análisis considerando el contexto litúrgico en el que estamos leyendo este texto, que es el contexto de la Cuaresma. Y si bien el mensaje continúa siendo el mismo, cuando nosotros leemos este texto en clave pascual, podemos entender ideas también muy importantes detrás de este texto, y es que la palabra de Dios es muy rica, es muy vasta, de manera que su sentido, si bien es único, su mensaje es único, pues es amplio en su esencia también, y así es que podemos nosotros seguir reflexionando y seguir aprendiendo más de lo que Jesús tiene que decirnos y de la forma como el Evangelio está escrito. De manera que lo que hoy veremos, lo que hoy analizaremos, de ninguna manera difiere de lo que ya habíamos analizado antes acerca de estas perícopas, más bien lo enriquece. Y te digo, lo que tenemos que hacer en esta ocasión, dado que estamos en tiempo de Cuaresma, es entender esta lectura en clave pascual. ¿Qué significa esto? El tiempo de Cuaresma no es un tiempo para vivirse por sí solo, es un tiempo de preparación. Es un tiempo de preparación para dos cosas muy importantes. La Cuaresma nos prepara para celebrar
la Pascua del Señor y también nos prepara para renovar nuestras promesas bautismales. Esos son los dos motivos de la Cuaresma: prepararnos para celebrar la Pascua del Señor y prepararnos para renovar nuestras promesas bautismales. Entonces, leyendo esto en clave pascual y leyendo el Evangelio a lo largo de las siguientes 6 semanas del tiempo de Cuaresma en clave pascual, tenemos que conectar cada una de las lecturas al evento de la Pascua. ¿Y en qué consiste la Pascua? No solamente en la resurrección, consiste en el misterio de redención formado por la pasión, muerte y resurrección del Señor. De manera que todo lo que vemos en estas lecturas a lo largo de Cuaresma apuntan fuertemente a esa Pascua, a ese misterio de redención, porque finalmente para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Así que todo lo que Jesús hace a lo largo de su vida está encaminado a ese momento pascual en el que Jesús habrá de sufrir su pasión, su muerte y finalmente, con toda su gloria, resucitar. Volviendo al análisis del texto, veamos pues el contexto inmediato. Ahora, el contexto amplio. Estas dos perícopas forman parte del comienzo de la primera gran sección o de la primera parte del Evangelio según San Marcos. Y es que el Evangelio según San Marcos está dividido en dos grandes partes. La primera parte del Evangelio según San Marcos nos habla acerca del ministerio de Jesús el Mesías, en tanto que la segunda parte nos hablará del destino de Jesús el Hijo del Hombre. Así pues, como te decía, esto que leemos en el Evangelio en esta ocasión es como Marcos arranca su Evangelio. Estamos leyendo el capítulo 1 de los versículos 12 al 15. Fíjate, son solo 3 versículos en este Evangelio tan corto y son 2 perícopas. En fin, vamos a proceder a hacer un análisis detallado. Vámonos versículo por versículo para ver qué podemos aprender. Primeramente, el texto dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y aquí quiero hacer una nota importante. El texto que leemos en la Santa Misa nos lo cuenta en tiempo pasado, porque a fin de cuentas es algo que sucedió en el pasado. Pero como Marcos escribe su Evangelio, es en cierta forma como una novela, porque él lo escribe en presente. Marcos va escribiendo todo lo que Jesús va haciendo en tiempo presente. De manera que lo que dice realmente el Evangelio es el Espíritu lleva a Jesús al desierto, así como si estuviera sucediendo en este momento, te digo, con un estilo así un poco novelístico. Pero es importante el verbo, porque cuando nosotros leemos el verbo original en griego, que dice el Espíritu lleva a Jesús al desierto, el verbo en griego que encontramos es ekbali, lleva al desierto. En realidad lo que significa es el Espíritu empuja a Jesús al desierto. Lo lleva con fuerza, lo lleva con dinamismo. Pero es importante que Jesús no va por cuenta propia, es muy importante esto, sino que Jesús va empujado, impulsado con esa fuerza, con ese entusiasmo, con ese soplo fuerte del Espíritu Santo detrás de él, llevándolo hacia el desierto. Esto es una idea muy importante en el Evangelio según San Marcos. En el Evangelio según San Marcos, una vez que Jesús es bautizado, a partir de ahí, lo que Jesús va haciendo, lo va haciendo bajo el impulso del Espíritu Santo, y esta es la primera vez que vemos al Espíritu Santo empujando a Jesús al desierto. Y dice aquí, en el desierto, donde fue tentado por Satanás. Es todo lo que Marcos dice. Fue tentado por Satanás. Es todo lo que él dice. Después Mateo y Lucas, que basaron gran parte de su evangelio en el Evangelio según San Marcos, pero también ellos basaron gran parte de su evangelio en otras fuentes, en otras tradiciones. Ellos sí recogerán esos datos de las tentaciones, o ellos escribirán acerca de esas 3 tentaciones que Jesús padeció en el desierto. Ya sabes que el demonio le dijo, convierte esta piedra en pan, que le dijo, sube al pináculo del templo y arrójate, porque está escrito que los ángeles del Señor te protegerán, si me adoras te voy a dar todos los reinos. Esas tentaciones no las registra Marcos, él se limita a decir que fue tentado por Satanás, es todo lo que dice. Pero conocemos por Mateo y por Lucas cuáles fueron esas tentaciones. Y lo que importa aquí es entender que Jesús es tentado en el desierto y que esas tentaciones fueron verdaderamente tentaciones. Eso significa que Jesús realmente llegó a considerar hacer lo que el diablo le estaba proponiendo. Sí lo consideró. Y quizás estuvo a punto de hacerlo. Por eso fue una tentación. Sin embargo, Jesús supo someter al demonio y Jesús supo vencer esa tentación.
Eso es lo importante, que sí fue tentado, pero que supo, echando a mano a la palabra de Dios misma, citando textos del libro de Deuteronomio, fue capaz de vencer al demonio, que incluso tienta a Jesús empleando también la palabra de Dios. Haz esto porque está escrito que, haz esto porque está escrito que. Algo muy significativo, porque vemos cómo el demonio es capaz de tomar la misma palabra de Dios para, desvirtuándola, tentar a alguien, y en este caso para tentar al mismo Hijo de Dios. Ahí vemos el nivel de la osadía que puede tener Satanás. Valerse de la palabra de Dios y distorsionar su sentido para tentar nada menos que al Hijo de Dios. Imagínate entonces lo que hará con nosotros si no estamos alertas. Es interesante ver cómo Jesús se sobrepone y no cae en la tentación, porque vemos a Jesús en el desierto y a lo largo de toda su vida, pero aquí en el desierto es el principio. Se está preparando para su vida pública, acaba de ser bautizado. Estamos viendo a Jesús como el nuevo Adán. Una idea fundamental a lo largo de este tiempo de Cuaresma es ver a Jesús como el nuevo Adán. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Jesús es componer aquello que Adán echó a perder. Y si te fijas de qué manera Adán echó a perder las cosas, Adán cayó en la tentación, caer en la tentación lo llevó a pecar, y la consecuencia del pecado es que le sobrevino la muerte. ¿Ves? Tentación, pecado, muerte. Adán cayó en la tentación, al caer en la tentación cometió un pecado, al cometer el pecado le sobrevino la muerte. No se le impuso Dios, no se le envió como castigo. Esa muerte fue la consecuencia de su desobediencia, la consecuencia de su pecado, y ese pecado fue consecuencia de haber caído en la tentación desobedeciendo a Dios. Y en el caso de Jesús en el desierto vemos exactamente lo contrario. Vemos, y leyendo nuevamente este texto en clave pascual, vemos precisamente que Jesús está haciendo lo contrario. Es decir, Jesús obedece a su Padre, Jesús no cae en la tentación. Al no caer en la tentación, Jesús no comete pecado, vence el pecado, y venciendo el pecado, Jesús podrá vencer la muerte. ¿Ves la conexión? Y esa es la importancia tan grande de que Jesús haya vencido la tentación, porque hay veces que nos quedamos con la idea de que, bueno, es que Jesús se parece a todos menos en el pecado, porque era el Hijo de Dios, era perfecto, era toda bondad, era todo amor. Entonces Jesús no pecó. A fin de cuentas, Jesús era Dios, es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Entonces por eso no pecó. Sí, eso clarísimo. Pero lo que es muy importante es entender el propósito y el valor salvífico de que Jesús no haya caído en la tentación ni en el desierto ni después, porque después el demonio lo seguirá tentando en su vida. Lo importante es que Jesús, al no caer en la tentación, no peca. Al no pecar, Jesús está sometiendo al pecado, está venciendo al pecado. Y al vencer el pecado, en Pascua, Jesús va a poder vencer la muerte, y así es que va a poder resucitar. Entonces aquí vemos la fuerte conexión de lo que sucede en el desierto y lo que sucederá 40 días después en la Pascua, en ese misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Para que Jesús tenga éxito en ese misterio de redención, tiene que vencer el pecado, y para poder vencer el pecado tiene que no caer en la tentación. ¿Cómo se vence el pecado? No cayendo en la tentación, pues no cometiendo el pecado, no pecando, y eso implica no caer en la tentación. Entonces ve cómo de este versículo de Marcos es un versículo muy escueto a fin de cuentas. Simplemente dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás. Eso es todo, fue tentado por Satanás. Pero ve cómo leyendo este versículo en clave pascual podemos entender el valor salvífico de que fue tentado por Satanás, pero de que no cayó. Jesús no cayó en la tentación. Dice después, durante 40 días. Fue tentado por Satanás durante 40 días. Estuvo Jesús en el desierto esos 40 días. ¿Por qué esos 40 días? Porque Jesús también está componiendo lo que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no había hecho bien. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto, y en ese tiempo en el desierto fue tentado en numerosas ocasiones, y siempre que el pueblo de Dios fue tentado, sucumbió a la tentación y se le volteó a Dios. Una y otra vez el pueblo de Dios le fue infiel estando en el desierto a lo largo de esos 40 años. ¿Qué está haciendo Jesús? Como Mesías, Jesús está
componiendo las cosas, está pasando tiempo en el desierto, no 40 años y 40 días, y Jesús lo que está haciendo es obedecer al Padre y está venciendo la tentación que no pudo vencer el pueblo de Israel. Entonces es una conexión importante también. Dice el Evangelio que Jesús vivía entre las fieras, ahí en el desierto, por supuesto. ¿Por qué dice que vivía entre las fieras? Eso significa que donde Jesús estaba en el desierto no había otras personas. Y la importancia de eso es que Jesús estaba en la soledad. Tenemos que entender que Jesús va impulsado por el Espíritu al desierto, no solo para ser tentado y vencer esa tentación, también se está preparando para su vida pública, aunque según lo que estamos leyendo únicamente aquí en el texto de Marcos, el propósito era precisamente ir al desierto para ahí ser tentado, como fue tentado Adán y como fue tentado el pueblo de Dios en el desierto, para él sí no caer en la tentación, para él sí vencer el pecado. Pero estaba en las solas, es lo que dice aquí. Cuando dice que vivía entre las fieras, eso significa que estaba solas en el desierto. Y es importante esa soledad del desierto. ¿Por qué? Porque en esa soledad del desierto Jesús logra momentos fuertes de intimidad con su Padre. Y dice Marcos, entonces vivía entre las fieras y los ángeles lo servían. Aunque Jesús estaba solo y entre las fieras, Dios estaba con él. Y Dios estaba con él sirviendo a su Hijo a través de sus ángeles. Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia. Comienza entonces Jesús ahora sí su ministerio, comienza su vida pública después de haber vencido el pecado, después de haber sido tentado y vencido el pecado. Dice, allí proclamaba la buena noticia. Buena noticia en griego se dice evangelion, angelios, mensaje. De hecho, ángel, que es nuestro ángel, significa mensajero. Ángel significa mensajero. Entonces es el buen mensaje, la buena noticia, la buena nueva. Evangelio, eso es lo que significa. Allí proclamaba la buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Dice, allí proclamaba la buena noticia diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. En eso consiste el Evangelio. 4 mensajes conforman el Evangelio. 1, el tiempo se ha cumplido. 2, el reino de Dios está cerca. 3, conviértanse. Y 4, crean en la buena noticia. Esto ya lo hemos explicado con mucho detalle en Pasión por el Evangelio, ¿verdad? La primera parte, el tiempo se ha cumplido, pues sí, las promesas de Dios a través de sus profetas, incluso la promesa desde el principio cuando Adán y Eva cometieron el pecado original y Dios los interpela y dicen, pues es que la mujer que me diste por esposa, y ella le echa la culpa a la serpiente, y Dios nuestro Padre maldice a la serpiente y le dice desde ese momento, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su talón. Eso que es el versículo Génesis 3:15, lo conocemos como el protoevangelio. La reacción de Dios ante el pecado de Adán y Eva no fue el castigo, no. Ellos en consecuencia ahora iban a morir. Dios les había advertido, no los había amenazado, si comen del fruto prohibido los voy a matar. No, Dios no los amenazó, les advirtió, coman de todos los árboles menos de ese, porque el día que coman de ese árbol van a morir. Como consecuencia, ellos desobedecen y sobreviene esa consecuencia que es la muerte. Y la reacción de Dios no es ajusticiarlos, la reacción de Dios es desde ese principio prometer que del linaje de la mujer habrá de nacer uno que le va a pisar la cabeza a la serpiente. Entonces esa promesa de salvación que desde el principio Dios hace a la humanidad y que después reitera a través de los profetas, se cumple. ¿Por qué? Porque ya está Jesús aquí. Por eso la primera parte de la buena noticia es eso. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Ese reino prometido está cerca porque ya Jesús está aquí. Tan cerca que de hecho ya está aquí, ya llegó. Pero lo que nos interesa en este tiempo cuaresmal son las últimas 2 partes de este evangelio. Conviértanse y crean en la buena nueva. La primera palabra fundamental, conviértanse. Y llama la atención, es lo primero que dice Marcos, lo primero que dice Jesús en el Evangelio según San Marcos. Así es como empieza, es lo primero que sale de su boca, todo esto. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse. Conviértanse. La primera instrucción que da, la primera instrucción que sale de la boca de Jesús en el Evangelio según San Marcos, muy, muy importante. La primera instrucción, la más importante a fin de cuentas. ¿Y en qué consiste? Dice, conviértanse. Cuando vemos el texto original en griego, dice Jesús, metanoite.
Y metanoite viene de la palabra metania. Metanoite es el imperativo. Meta, cambiar. Nia significa Actitud, metania. que nosotros traducimos como conversión, significa cambio de actitud. Cuando Jesús dice metanoite, está diciendo cambien de actitud. En eso consiste la conversión, en cambiar tu actitud. Ante todo, cambia tu actitud ante ti, para que dejes de hacer todo aquello que te hace daño, que te afecta en toda tu integridad, en tu integridad corporal, en tu integridad mental, en la integridad de tu espíritu, en la integridad de tu alma, en la integridad de toda tu persona. Cambia tu actitud ante ti y aprende ya a vivir con dignidad según Dios quiere. Cambia tu actitud ante tu prójimo. Cambia tu actitud ante tu prójimo, esa actitud de egoísmo que te limita a ir con ellos y hazte solidario. Esa actitud de arrogancia que no te deja ser comprensivo con los demás. ¿Ves? Cambia tu actitud ante la gente. Cambia tu actitud ante Dios. Cambia tu actitud ante Dios. Vuelve a Él. Deja de considerarlo alguien que no existe, como si no existiera. Acércate a Él. Mantén una relación personal con Él. Cambia tu actitud hacia Dios. Tómatelo en serio y considéralo como quien es. Ya deja de estar cambiando sus palabras. Deja de estar cambiando el sentido de lo que Él enseña para acomodártelo a como tú quieras. Jesús, fíjate, todo esto que está haciendo en Cuaresma está encaminado a morir en una cruz para después resucitar. A morir en una cruz. En ningún lado Jesús lo vas a ver dándote permiso de hacer todo lo que te dé la gana. No. Dios no es alguien a quien no le importen nuestros pecados y que diga, no importa, yo te amo, tú síguele. No vas a ver nunca a Dios, nunca vas a ver tampoco a Jesús, que es su Hijo, diciendo, tú sigue con tu pecado. No me importa, te amo tanto que no me importa. No, le importa y sí que le importa. Y le importa tantísimo tu pecado y el mío, que por eso va a morir en una cruz. A ese grado va a llegar porque así le importan nuestros pecados. Va a morir en una cruz para poder salvarnos. Entonces, cambia tu actitud ante Jesús y deja de estar convirtiéndolo en un hippie huele flores ahí, que todo está bien, que todo es amor y paz, que no es así. No es así el Jesús del Evangelio. Y lo vamos a ir viendo en este tiempo de Cuaresma. Cambia tu actitud ante ti, cambia tu actitud ante tu prójimo, cambia tu actitud ante Dios. En eso consiste la conversión, es lo que Jesús dice. Conviértanse, metanoite, cambien de actitud. Y dice, cambien de actitud, conviértanse y crean en la buena noticia, crean en el Evangelio. Pero sabes que cuando leemos este texto en griego, en realidad está traducido al español como crean, pero en el Evangelio en griego, fíjate, dice Pistefete en to evangelion. Pistefete Es el imperativo, también el sustantivo es pistis. Eso significa, no tanto crean, eso significa confíen. La palabra griega pistis significa confianza. ¿Y qué crees? Esa palabra pistis se tradujo al latín como fides. Fides significa confianza. Y nosotros tradujimos al español esa palabra fides como fe. Fe. ¿Pero qué significa fe? ¿Creer? No. Fe no significa creer. Fe significa confiar. Fe significa confiar. Porque eso significa la palabra fides. Porque eso significa la palabra pistis. Y es lo que dice Jesús. Confíen en la buena nueva. Confíen en el Evangelio. Confíen. Porque no basta que crean que es la palabra de Dios. Santiago dirá que hasta el diablo cree que Dios existe, hasta el diablo cree en Dios. ¿Y de qué le sirve? A nadie le sirve creer que Dios existe. A nadie le sirve creer y estar seguro y convencido que Jesús es el Hijo de Dios. A nadie le sirve estar convencido que el Evangelio es la palabra de Dios. Lo que nos sirve es confiar en ese Dios. Lo que nos sirve es confiar en su palabra. Porque cuando confiamos en Jesús y cuando confiamos en su palabra, aceptamos su voluntad, aceptamos su palabra, en lugar de estar distorsionándola y acomodándola a nuestro antojo, capricho y conveniencia. Eso fue lo que dijo Jesús entonces, traduciéndolo tal cual de como está escrito en griego. Cambien de actitud y tengan confianza en la buena noticia. Cambia de actitud y confía en el Evangelio. Cambia de actitud y confía en el Evangelio. Y así es como arrancamos este camino cuaresmal que es para meternos al desierto
Es un tiempo de penitencia, por eso los colores litúrgicos serán morados, salvo el cuarto domingo, que será el domingo del Etare, el domingo de la alegría, que será como llegar a un oasis en el camino del desierto. Por eso es que no hay flores en el altar, no hay flores, aquí tampoco, como es tiempo de Cuaresma, no tenemos flores, no tenemos ninguna planta, tenemos unas varas secas, porque estamos en el desierto, tiempo de penitencia, tiempo de estar en el desierto a solas con Jesús. Vamos a ser tentados, claro, porque tenemos que estar sometidos a penitencias simplemente los viernes, los días de ayuno, y los viernes que no podemos comer carne y que todo se nos antoja. Y vamos a ser tentados, a eso tan simple. Pero es el tiempo de Cuaresma, para que cuando nosotros enfrentemos cualquier tentación, nos acojamos con más fuerza a Jesús y le pidamos que envíe sobre nosotros ese espíritu que lo impulsó a ir al desierto, para que nos ayude a vencer la tentación, para que venciendo la tentación podamos junto con Él vencer el pecado, y venciendo el pecado entonces también seamos merecedores de la resurrección que Él habrá de ganar para nosotros en la Pascua. El tiempo de Cuaresma es un tiempo muy importante. Pues bien, queridos amigos, este tiempo de andar en el desierto con Jesús, tal vez entremos a Él cargando un sinfín de lastres que nos van a hacer el camino más pesado. Entrar a ese desierto es entrar a vivir entre las fieras, es decir, entrar a vivir lejos de todo, ahí aislados a solas con Jesús. Y tenemos que procurar momentos todos los días para estar a solas con Jesús. Pero necesitamos soltarnos de esos lastres para que podamos ir ligeros de equipaje a ese desierto, y así nuestra travesía por esas arenas sea más llevadera y sobre todo sea más posible. Así que con esta idea en mente, te invito a que hagamos una oración. Y te pido que, como siempre hacemos, por un momento cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. De la frialdad que nos hace indiferentes hacia tus cosas, líbranos, Señor. Del vacío que es consecuencia de la falta de oración, líbranos, Señor. De la tristeza que es fruto de poner nuestros ojos en lo que no es importante, líbranos, Señor. De la abundancia que nos convierte en egoístas, líbranos, Señor. Del ruido que nos deja sordos a tu palabra, líbranos, Señor. De las riquezas que nos pierden y nos endiosan, líbranos, Señor. Del mal que nos tienta y nos dice ser lo que no somos, líbranos, Señor. De los pecados que no nos dejan crecer como cristianos, líbranos, Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con esto llegamos al final de nuestro programa, y antes de despedirme, quiero invitarte a que leas los diferentes libros que he escrito que te pueden ayudar en este tiempo de Cuaresma. Uno de ellos sucedió en Jerusalén. Es un libro en el que vas a leer la historia de la pasión, pero como si estuvieras ahí entre los apóstoles, como si estuvieras detrás de un árbol en el huerto de los olivos viendo a Jesús sudar sangre, como si estuvieras tú también sentándote en un hueco en torno a la hoguera donde está Pedro sentado en el patio de la casa del sumo sacerdote, cuando lo comienzan a descubrir y él comienza a negar a Jesús. Es un libro para que te metas en el Evangelio y ahí poco a poco vayas viviendo muy de cerca esa pasión, ese misterio de redención. Sucedió en Jerusalén. Otro libro que también te recomiendo encarecidamente, Nuestra familia al pie de la cruz. Todas las familias cargamos innumerables cruces, todos. Los papás cargan sus cruces, los esposos cargan sus cruces, los hijos, los hermanos cargan sus cruces, también los abuelos cargan sus cruces. ¿Cómo dar sentido a esas cruces si no es al pie de la cruz de Jesús? Nuestra familia al pie de la cruz, te lo recomiendo también encarecidamente. O puedes también, en vez de leer el libro, o además de leer el libro, mejor dicho,
Puedes también escuchar el audio. No es un audiolibro, es una meditación. De hecho, es la meditación de las 7 palabras, nuestra familia al pie de la cruz. Puedes escucharla como un ejercicio de oración y hacerlo, por supuesto, con toda tu familia. Mi siguiente libro, Judas, traidor o instrumento de Dios. Queridos amigos, me despido. Deseo que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de numerosos momentos de encuentro con el Señor y de numerosas ocasiones que nos confronten y que te confronten para que podamos aprender a cambiar nuestra actitud como Dios quiere. Cambia tu actitud y confía en el Evangelio. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué te parecería leer una novela católica, pero una novela de suspenso, de amor, de intriga, en la que hay un crimen que resolver? Las entradas para un espectáculo extraviadas y un fraude que se comete en una empresa le cambian la vida a una pareja de una forma que ellos jamás hubieran sospechado y los expone a una situación cada vez más complicada en que su vida pierde sentido, y la única forma de recuperar ese sentido será siendo capaces de superar el rencor para lograr perdonar. El laberinto del perdón es una historia fascinante cuyas páginas te atraparán en una historia que además se entremezcla con explicaciones que te ayudarán a comprender el rencor, el resentimiento, cómo superarlos y cómo lograr perdonar a quienes te han herido. El laberinto del perdón está disponible en edición impresa y también digital para Kindle a través de Amazon.com o de nuestro sitio semillasparalavida.org. El laberinto del perdón en verdad es una lectura que no te has de perder. Apasionate por nuestra fe.